En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuamos aquí con nuestra serie Confianza, que hemos venido cada vez más y más ampliando, no solamente a lo largo de esta semana, sino ya llevamos algunas semanas en nuestra serie. Muchas gracias por todos sus comentarios, por toda la interacción y por supuesto el interés que esta serie ha despertado. Cada vez descubrimos más y más maravillas de lo que nos comparte la palabra de Dios. Confianza. Vamos a Mateo capítulo 20, en el versículo 8. Entremos de una vez en materia a esta hora de la mañana. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí está el señor de aquella viña. Pues claro, aquí comprendemos que el señor de aquella viña es Jesús. Y ustedes y yo, pues somos aquellos los cuales trabajamos ahí, trabajamos para nuestro Señor. Pero aquí nos habla Jesús por medio de una parábola. Y aquí tiene que ver con el servicio. Cuando yo confío, yo sirvo, pero yo sirvo por fe. Cuando hablamos acerca de vivir por fe, inclusive nos fundamentamos en tantos pasajes bíblicos como por ejemplo Hebreos 11:6. Sabiendo que la única vida que le agrada a Dios es la vida de fe. Que sin fe, pues es imposible, de otra manera, complacer, agradar a Dios. Eso nos dice el autor del libro de los Hebreos. Entonces yo tengo que vivir por fe, pero todo tiene que ver con la fe, inclusive con el servirle a Dios por medio de la fe. No porque voy a recibir un jornal, de una u otra manera. Esta parábola ha causado perplejidad durante mucho tiempo. No solamente pues, entre los obreros de esta parábola, sino también entre los lectores que somos usted y yo de esta parábola y de este pasaje. ¿Por qué enseñaría el Señor que el salario pagado por un tipo de trabajo específico debe ser el mismo por una hora de trabajo que por 12 horas, por ejemplo? ¿Por qué? Una persona que trabaja una hora, porque se le debe pagar lo mismo a una persona que trabaja el doble o el triple, 8 veces más, 10, 12 veces más. ¿Cómo así? Eso no es posible. Por eso es importante abordar este pasaje, que puede ser un poco controversial. Muy poca gente seguramente lo aborda, porque seguramente no se sabe qué es lo que nos dice el Señor. De que este es de aquellos pasajes los cuales amerita que lo compartamos precisamente en un espacio como este. Pero encontramos algo, todo tiene que ver con el confiar en el Señor de esta parábola, pero con el servicio por medio de la fe. Porque no olvidamos que la fe tiene que ver con el confiar. Cuando yo deposito mi fe en Él, pues yo confío en el Señor. Su única explicación fue que el dueño de todo esto tiene derecho a hacer lo que él quisiera con su propio dinero. Y también lo que dice Mateo 20:16. Los primeros serán los postreros y los postreros primeros. Ya fundamentándonos obviamente aquí mismo en este pasaje, un poco más adelante de este mismo capítulo, de este mismo libro. También señala a los trabajadores que se quejaban que ellos habían cumplido completamente su contrato con ellos. Vemos entonces que temprano en la mañana había un grupo de obreros que ellos habían previamente negociado sus propias condiciones y sus propios términos con el patrón, con el dueño, con el señor de aquella obra. Ya lo habían acordado. Y negociaron seguramente pues un estipendio o un salario pues que ellos consideran justos. Aquí negociamos las dos partes. Entonces ya el contrato estaba listo. Completamente se contrató con ellos. Versículo 2 de este capítulo 20. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, habían convenido ya, habían llegado a un acuerdo, los envió a su viña. Los envió pues allí a su labranza. Y los envió a su viña para que trabajaran. Aquellos que él contrató luego más tarde en el día,
Miren que algo interesante en esta parábola es que no habían dicho nada en absoluto sobre la paga. Con ellos, a pesar de que llegaron mucho tiempo después, mucho más tarde, esta parábola no registra que, a diferencia de los que llegaron temprano, ellos no llegaron a ningún acuerdo, no habían convenido absolutamente nada con el Señor y con el dueño de aquella tierra. Simplemente se pusieron a trabajar. Aquí hay trabajo, claro que tenemos trabajo, entonces vayan a trabajar, y los envía a su viña. Ellos estaban contentos. Este segundo grupo, el que llegó tarde, simplemente por darle la oportunidad de trabajar, y están dispuestos a confiar en que el Señor de la viña los trataría con justicia. Depositaron totalmente su confianza ¿en quién? En el Señor de la viña. No convinieron nada, no pusieron condición alguna. Bueno, vamos a trabajar, sí, y entonces ponen ahí seguramente su pliego. Lo más probable es que esto signifique que el dueño de aquella viña se había acercado primero a los trabajadores por la mañana, aquellos que eran temprano, sobre la misma base. Pero estos que llegaron primero no estaban dispuestos a trabajar sin un contrato. Y entonces, para ellos era necesario negociar en sus propios términos. Esa es la diferencia. El primer grupo insistió en un contrato firme, y por lo tanto el propietario, el dueño, el señor de aquella viña, pues accedió y cumplió el contrato. Les pagó un denario al pie de la letra. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Perfecto. Pero los que llegaron tarde y después llegaron y preguntaron, ay, aquí hay una viña, hablaron con el Señor, aquí hay trabajo para nosotros. Ellos trabajaron por fe, confiando en el Señor de la viña. Y confiaron porque sabían que era un hombre íntegro y justo. Seguramente ya lo conocían, al igual que el primer grupo que llegó. Ya lo conocían. Y sabían que era una persona y que era un patrón, era un señor muy serio, que era justo. Además, ellos habían estado dispuestos inclusive a trabajar todo el día sobre esa misma base, pero ellos no tuvieron la oportunidad. Porque llegaron a aquel lugar, gente reconocían a aquel, ay, ve, aquí está este señor, esta persona es como una persona justa, pidámosle trabajo, a lo mejor nos da trabajo. Y confiemos en que Él nos pague, pues, de acuerdo a lo que Él pueda catalogar como justo a nosotros. Ellos pueden haber llegado temprano, si hubieran pasado temprano, pues seguramente hubieran trabajado en las mismas condiciones, o sea, sin convenio alguno, sin contrato alguno, y se hubieran puesto a trabajar y lo hubieran hecho con alegría y con gratitud, porque el Señor de aquella viña les dio la oportunidad de trabajar. Ellos necesitaban el trabajo y el dueño, conociendo sus necesidades, pero también el dueño conocía la disposición de corazón de aquellos que llegaron tarde, decidió pagarles sobre la base de lo que hubieran hecho si hubieran tenido la oportunidad, por ejemplo, de llegar temprano. Y les pagó a ellos también lo mismo que le pagó al primer grupo, que trabajó mucho más tiempo que el segundo grupo. Claro, el primer grupo inmediatamente pues se conmueve y dice, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es esta injusticia? Miren que con ellos se cumplió. Y eso es lo que pasa muchas veces, porque no confío en mi Señor, no confío en Dios, no confío en que Él es justo. Esto tiene que ver con mi Señor exclusivamente, tiene que ver con Dios. Esa es la interpretación y esta es la aplicación para mi vida. Entonces muchos allí son muy medidos cuando le sirven al Señor, muy medidos cuando disponen su corazón a Dios. Y siempre viven comparándose los unos con los otros. Y a veces cuando yo soy medio, Dios me da exactamente lo que yo le exijo a Dios. Pero cuando yo confío totalmente en el Señor, Él me da mucho más inclusive. Confíe totalmente en Dios. Miren que su comunión con Dios no está fundamentado sobre un acuerdo, sobre un contrato. Son las condiciones. Usted no le ponga condiciones a Dios, no. Confíe totalmente en Él, ponga su fe, su confianza en el Señor de su vida.
En cualquier caso, la parábola seguramente nos enseña que nuestras recompensas celestiales no se basan en la cantidad de los servicios los cuales yo he prestado, la manera o el tiempo el cual yo le serví a Dios, sino el corazón con el cual yo lo hice, la disposición, o sea, la calidad, teniendo plenamente en cuenta todas las oportunidades, la motivación y la confianza con el cual yo serví al Señor, la alegría de corazón con el cual yo lo hice. Eso es confiar en el Señor. Acerquémonos entonces a Dios en oración en esta mañana. Ahora, Señor y Dios, me acerco a ti que eres el Señor de todo, el Señor de toda la labranza, el que confía, sirve de corazón. ¿Usted cómo le está sirviendo a Dios? ¿O usted le está sirviendo a Dios en primer lugar o no? Bueno, y si yo recibo a Cristo, ¿qué hay aquí para mí? Sí, la vida abundante, la vida eterna, salvación, usted experimentar una mejor calidad de vida, la mejor de todas, una excelente calidad de vida. Pero muchos después de conocer del Señor, después de 1 año, 10 años, 30, 40 años, entonces ponen sus propias condiciones. Y entonces allí comienzan a ser medidos en cuanto a su servicio al Señor. No, ¿pero por qué? Porque no confía. Porque no hay amor, porque seguramente usted no ha entendido que todo lo de Él es suyo. Es más, es que Jesús le ha dado todo a usted. Todo. Usted es hijo del Padre, pero usted es siervo de su Señor. Usted es siervo de Jesús. Le está sirviendo de corazón. Le está sirviendo bajo sus propias condiciones. Dígale, Señor, yo confío en ti. Tú eres justo, mi Dios. Tú eres bueno. Tú aún ves todo aquello lo cual nadie ve. Y no me importa ello, porque yo lo hago de corazón, dígale al Señor. Gracias, oh Dios, porque tu galardón es grande para aquel que vive por fe. Ahí lo dice tu palabra en Hebreos 11. Porque tu galardón es maravilloso en Hebreos 11:6. Cuando yo, Dios, vivo por fe, te sirvo por fe. Gracias, mi Señor y mi Dios. Ahora que el Señor, a quien usted sirve, lo bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este día aquí en nuestra serie Confianza. Pero muchas gracias. Precisamente a todos aquellos medios los cuales han confiado en nosotros y transmiten este programa todos los días a Colmundo Radio y sus diferentes estaciones aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias allí a Mariela Barragán y a todo el equipo de ahí, de esta importante emisora en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, Perú, que Dios los bendiga. Guayú Estéreo en La Guajira colombiana, que Dios le multiplique, pero muchas gracias. Platino Estéreo, Corregimiento del Jardín en el Bajo Cauca colombiano. Desde aquí mis saludos y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Teoterapia y Meditación. Mañana seguimos entonces con nuestra serie Confianza, 5 de la mañana, hora Colombia, hora Ecuador. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.